Y vamos a estar continuando en Romanos capítulo 8, donde hemos estado estudiando durante las últimas semanas el libro de los Romanos. Y así que vamos a continuar ese gran estudio de ese libro en esta noche. Así que antes de empezar, quiero decirles de que muchos de nosotros tenemos el deseo de pertenecer. ¿Sí? Puede ser que algunos de nosotros, como la fotografía que voy a poner ahora, queremos pertenecer a un equipo de fútbol o queremos tener nuestro artista favorito y sentirnos identificados con alguna canción, ¿verdad? Porque tenemos el deseo de conectar con otras personas. Es más, les puedo decir a ustedes que ustedes crecieron en alguna ciudad que tenía un equipo de fútbol y quizá el equipo de fútbol era muy malo y te identificabas con el equipo de la ciudad que vivía a la par, ¿verdad? Entonces, en lugar de ser un hincha, como lo dicen en algunos países, un fanático de ese grupo, eras grupo de la ciudad de a la par y todos tus amigos te decían que eras un vendido porque habías adoptado al otro equipo. ¿Les pasó alguna vez? A mí me pasó, mi mejor amigo era de un club que llamamos Nacional en Uruguay, pero a mí me gustaba Peñarol, entonces yo era un vendido al otro equipo porque no seguía el equipo de mi amigo, ¿verdad? Puede ser que tienes un músico favorito, un cantante favorito, una persona que ha escrito una canción o algo como lo hemos estado cantando hoy la noche. Creo que esa canción de Ya no soy un esclavo del temor es una canción que todos conocemos y nos toca el corazón porque queremos sentirnos asociados. Queremos sentirnos parte de algo, queremos estar conectados con otras personas con un mismo propósito. Ahora, este deseo no viene de la nada, ¿sí? Es más, este deseo de pertenencia existe desde una temprana edad. Lo veo con mi pequeño bebé de 2 meses, que cuando tú lo miras a los ojos, él reacciona porque él siente que hay algo, ¿verdad?, con lo que él está pudiendo conectar e interactuar y ser parte. Pero si puedo ser un poco honesto con ustedes, el primer lugar donde nosotros encontramos o buscamos pertenencia es en el hogar. Ahora, cuando hablamos de nuestro hogar, para algunos de nosotros puede ser un poco difícil. Para algunos de nosotros puede ser un lugar donde no hubo tanta alegría. Cuando hablamos de familia, quizá es una palabra que nos hace crujir los dientes porque tuvimos una experiencia que quizá no era tan positiva. Y hoy en la noche yo quiero ser consciente de que vamos a hablar de cosas puntuales de lo que significa el beneficio de ser un hijo de Dios. Pero cuando somos hijos tenemos que pensar de que somos parte de una familia. Y cuando somos parte de una familia, entendemos que cuando tratamos de compararlo con nuestra propia experiencia humana, podemos tener dificultad conectando con nuestro Padre. Algunos de nosotros vivimos en una familia normal, aquellas que pinta Hollywood, a mamá y papá presente, hermanos, hermanas, ¿verdad? Usted sabe que con los hermanos uno nunca se pelea, uno se lleva súper bien, ¿no es cierto? Pero otros hemos tenido familias que quizá eran un poco diferentes, eran múltiples matices los que habían en la familia. Pueden ser la famosa familia de los tuyos, los míos y los nuestros, ¿verdad? Donde papá estuvo casado previamente y luego tiene hijos y luego está mamá y tiene hijos del matrimonio anterior. Entonces ahora la dinámica es mucho más difícil. O puede ser que tú ni siquiera hayas sido criado por tus padres. Quizá tu abuelo, tu abuela, tus tíos. Incluso conozco historias de personas cuyos vecinos criaron a los hijos de otra persona. Entonces, quiero que seamos conscientes el día de hoy que a medida que hablemos de esto, abramos nuestro corazón y no nos cerremos en base a las circunstancias que vivimos nosotros previamente. Porque cuando nosotros escuchamos de que ahora somos hijos de Dios, entendemos de que hay una nueva identidad y una nueva postura para nosotros. Así que yo te invito a que abras tu corazón esta noche y permitas que la palabra te hable y dejemos un punto aparte. Y si esta noche estás aquí y no has podido darle al Señor, quizá esas cosas con las que has batallado de tu familia, te invito a que mantengas tu corazón abierto, porque considero que este puede ser un buen momento para que tú lo hagas. Así que todos aquí tenemos el deseo de pertenencia, todos aquí queremos ser parte de algo. Pero hay otra cosa también que nosotros como seres humanos recibimos, y es algo que Dios diseñó únicamente para nosotros, y es la capacidad de comunicarnos. Ustedes me están escuchando a mí y ustedes escuchan las palabras que salen de mi boca y las palabras las entienden, ¿verdad? No estoy hablando en chino. ¿O sí? Porque nadie me dijo hasta ahora. Y el momento en que nosotros tenemos la capacidad de comprender la conversación, es algo que no vemos en ninguna otra parte de la creación. Solo nosotros. Ahora usted dice, no, los animales entienden cuando usted le habla. Hasta cierto límite, ellos tienen la capacidad de comprensión, pero no es como tú y yo. No solamente nosotros podemos comunicarnos, tenemos la percepción de emociones.
Podemos percibir cosas quizá sin palabras. Y podemos saber, bueno, esto me hace sentir de esta manera, o esto me lleva a mí a tomar cierta decisión por X o Y cosa. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero tratar de dejar un buen cimiento de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero que nosotros vengamos preparados para escuchar la palabra y nos llevemos la información que realmente nos va a transformar. La semana pasada hablamos que había una diferencia a estar informado y ser transformado. Y el día de hoy podemos tener mucha información acerca de la palabra de Dios, pero no ser transformados por ella porque nosotros no hemos decidido permitir ser guiados por el Espíritu como le hablamos la semana pasada. Sin embargo, hoy que estamos usando este léxico que puede ser un poco difícil para muchos de nosotros, el aspecto familiar, o las palabras en las que el apóstol Pablo, quien escribe Romanos, nos habla de cómo nosotros podemos referirnos acerca de Dios, puede ser algo que a ti te lleve un poco de dificultad, pero yo estoy orando de que hoy tu corazón esté abierto. Ahora, hay una de las cosas que encontramos en el primer versículo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, y dice así: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Digámoslo otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, la semana pasada hablamos, ¿verdad?, del contraste donde habían dos tipos de mentalidades, ¿verdad? Está la mentalidad que va atrás de las cosas de la carne y está la mentalidad que está rendida a las cosas del Espíritu. Y también nos dice que aquellos que caminan por el Espíritu hacen, o en una traducción dice que ellos pueden acechar las obras del mal juntamente con la guianza del Espíritu. A lo que vamos es que nosotros tenemos que estar rendidos. Entonces volvemos a ver otra vez en este pasaje, en el versículo 14, que Pablo está tomando la guía del Espíritu como una de las maneras en las que podemos determinar aquellos que son hijos de Dios. Ahora, él no le está hablando a personas que apenas acaban de conocer acerca de Jesús. Y puede ser que tú estés aquí esta noche y esta sea tu primera vez escuchando esto. Quiero invitarte a que tú lo absorbas y permitas que tu corazón se llene, pero Él está hablando a personas como nosotros, personas que tenían un conocimiento de Jesús, un conocimiento acerca de lo que Él había hecho por ellos en la cruz. Y Pablo no solamente escribe esta carta, escribe un sinfín de cartas donde él lo que quiere tratar de establecer es recordarles a las personas de que ellos no tienen que seguir viviendo como vivían antes, de que ahora ellos no tenían que seguir esos patrones en los cuales su carne quizás estaba doblado o doblada. Entonces en Romanos entendemos de que ahí nos está diciendo de que aquellos que caminan por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Ahora, cuando tú escuchas la palabra hijo o hija, lo primero que piensas es en algo natural, no algo biológico. Ahora, mi esposa y yo tuvimos nuestra primera hija, Cora, hoy hace 5 años. Hoy es el cumpleaños de Cora y hace 5 años la tuvimos. Pero quiero ser honesto contigo, fue una trayectoria extremadamente difícil. Cuando nosotros nos casamos, intentamos tener hijos por 3 años hasta que fuimos al médico. Y el médico nos dice, ustedes nunca van a tener niños. Ahora esas palabras duelen. Cuando uno dice nunca. Eso es como que, ok, Señor. El anhelo más grande de mi esposa era ser una mamá. Mi anhelo era ser un papá. Entonces, lo que sucede es, empezamos nosotros a vivir esta trayectoria de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Procesos difíciles, procesos donde teníamos que asimilar el hecho de que quizá nadie nunca nos iba a decir mamá o papá. Pero yo sabía de que Dios podía obrar a través de nuestras vidas a pesar de nuestras circunstancias. Entonces empezamos a buscar la oportunidad de ser padres sustitutos o foster parents, como se dice aquí en Estados Unidos, y decidimos preparar nuestro hogar. Y cuando fuimos a la entrevista le dijimos a la persona que trabajaba en la oficina que nosotros no queríamos un bebé pequeño, que nosotros queríamos ser padres sustitutos de niños de 12 en adelante. Ahora usted va a decir, ¿usted está loco? ¿Va a llevar niños de 12 años de su casa que no conoce? Sí, estaba un poco loco y sigo siendo un poco loco. ¿Sabe por qué? Porque yo ponía a pensar de que cuántos niños viven en esos hogares por tantos años sin recibir el amor de un papá y una mamá. Y esa es una realidad de la cual usted no se puede escapar. No importa el país donde usted y la realidad en la que usted esté, siempre hay niños y niñas que necesitan el amor de un padre o de una madre. Y en nuestro corazón Dios había depositado eso para nosotros. Ahora, ¿por qué le estoy contando esta historia? Porque a veces tú lo que haces es comparas tu experiencia, como lo venimos hablando, de tu familia
Y dices, es que yo nunca me sentí parte, o mi papá nunca me amó como me debió haber amado, él me rechazó, mi mamá me maltrató. Entonces ahora yo pongo todas esas frustraciones en Dios. Y a la hora que Pablo nos presenta el próximo versículo, donde él nos habla de cómo nosotros debemos referirnos a Dios y cómo nosotros debemos conectarnos a Él como un padre, nos cuesta, porque tenemos problemas sin resolver en nuestra propia vida, porque aún estamos nosotros viviendo en lo que nos sucedió. Pero hay uno de mis pasajes favoritos en la Biblia que va muy de la mano con lo que estamos hablando esta noche y está en Juan capítulo 1, versículo 12. Y dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hay una versión en inglés que dice, Él les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos aquellos que creemos en Jesús, todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y yo quiero que pienses en eso un momento, porque cuando hablamos de derechos en esta tierra, nosotros podemos decir, bueno, pero es que la ley a veces es torcida y no todo se hace como se debe. No, no, yo quiero que entiendas de que estas palabras fueron utilizadas con una connotación específica, para que tú y yo entendamos el nivel en donde nosotros estamos sentados ahora. Así que vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 15 en adelante. Y dice así: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, sino han recibido al Espíritu de Dios, adoptándolos como suyo. Y ahora, gracias al Espíritu, clamamos a Dios, Abba, Padre. Ahora, quizá nunca escuchaste esa palabra, es la primera vez que la estás escuchando, pero es una palabra muy especial. Es una palabra que mismo Jesús, cuando estaba aquí, usted tiene que entender de que él estaba lidiando con judíos, que ellos no enunciaban el nombre de Dios. Y viene Jesús y él se refiere a Dios como un padre. Realmente fue algo que nadie hasta ese punto había escuchado. Y aquí estamos viendo que Pablo nos está diciendo que tenemos nosotros la capacidad de decirle a él, Abba, Padre. Y Abba significa, o puede significarse en nuestros modismos del día de hoy, papito. Ahora, es posible que quizá tú nunca le dijiste papito a tu papá. Yo soy sincero, soy de Guatemala y en Guatemala decimos mucho papito, mamita, mamadita, papacito, pero quizá en tu contexto no es algo muy correcto. Pero es una palabra íntima. Es una palabra directa. Y yo creo que Pablo nos quiere decir a nosotros de que esa necesidad que tenían las personas de esa época de poder relacionarse a Dios como su Padre, la seguimos teniendo nosotros el día de hoy. Si tú observas el mundo, nosotros tenemos un problema donde hacen falta papás en los hogares, donde hace falta la figura paterna, donde hace falta alguien que instruya a sus hijos. Entonces ahora escuchamos nosotros que Pablo nos dice, Él te ha dado el espíritu de la adopción. Ahora tú eres adoptado a la familia de Dios y Él es tu papá, Él es tu papito. Mi niña me dice a mí papito, daddy. Y es una de las palabras más dulces que puede salir, más reales, más íntimas que puede salir de un niño. Pero no solamente nos damos cuenta de esta palabra como una palabra nada más para tomarla. Si quiero que entiendas una cosa, esta palabra nos lleva a nosotros a darnos cuenta de que ahora Él ha transformado nuestra identidad. Él ha transformado lo que tú eras y te ha puesto en una nueva posición. Y te ha dado una nueva identidad. Te ha dado una asignatura donde no solamente debemos de vivir de acuerdo a lo que estamos creyendo, sino sabemos que ahora tenemos una familia, un Dios, un papá a quien representar. Eso es algo que toca nuestro corazón. Eso lo vemos desde el inicio. ¿Quiénes somos nosotros? Lo vemos desde el jardín del Edén. Dios le entrega una identidad específica al ser humano que no le entregó a nadie más en la creación. Y fue ser creado a imagen y semejanza de Él. Usted no me puede venir a mí a tratar de convencer de que yo vengo de un mono. Usted puede ser que sí, pero yo no. Dios nos creó a nosotros con diseño. Ahora, mira tus manos. ¿Ves tu huella digital? ¿Quién más la tiene? ¿Ves la forma de tu oreja? Quizá no sabías esto,
pero la forma de tu oreja nadie más la tiene. El diseño de Dios para con la humanidad fue específico, fue intencional, fue con propósito, fue con una identidad que Él deseaba que nosotros tuviéramos. Y sabemos que viene en ese momento en el Edén y entra el pecado y nos separa a nosotros de nuestro papito, nos separa a nosotros de nuestro Padre. Nos sentíamos lejos. Y por eso Él mandó a Jesús. De ahí viene el deseo de pertenecer. De ahí viene el deseo de ser parte de algo. Ahora, mientras yo me preparaba para esta noche, comencé a investigar algo que siempre me ha parecido muy curioso. Y no sé si lo has notado, pero yo conozco muchas familias que han sido familias adoptivas. Y he tenido el gusto de conocer su historia y su trayectoria en todas partes, no solamente aquí en Uruguay y en Guatemala. Y algo que siempre me ha llamado la atención, y no sé si les ha pasado esto, escúcheme bien, pero usted ve una familia que tiene hijos adoptivos y usted no lo sabe, y usted abre la boca y dice, wow, tus hijos se parecen mucho a ti, y dice, no, son adoptados. Me ha pasado, he metido la pata así. Pero pensé que era algo que solo me pasaba a mí, entonces yo busqué en internet, ok, ¿por qué los hijos adoptivos se parecen a los papás? Y realmente no es algo que solamente lo he presenciado yo, lo dice la misma ciencia de que hay ciertos factores que un niño adoptado comienza a vivir a la hora que llega a su nueva familia. ¿Sí? Ahora, en el plan genético, yo tengo unas fotos de algunos de ustedes aquí en la noche. Y podemos decir, la genética, el ADN es el libro de la vida. Entonces, cuando tenemos hijos biológicos, nuestros hijos se parecen a nosotros. ¿Podemos poner la diapositiva, por favor? Ahí tengo algunas fotos también de mi familia y algunas otras familias que me mandaron fotos. Y usted dice, claro que sí, son los papás, ¿verdad? Esa no es. Vamos a regresar la primera, esta es de las familias adoptivas. Genial. Aquí está el hijo de William, y William cuando era pequeño, y podemos darnos cuenta de que su hijo biológico se parece a él, ¿verdad? Ahora tengo otra diapositiva más, y ahí está Cora y mi mamá. La primera es Cora y mi mamá. ¿No son igualitas? Y luego tenemos a Michelle y a Isabela. ¿Es Michelle? Oh, perdón. Cami, perdón. Entonces tenemos varias personas que nos parecemos, ¿verdad? Tenemos eso en la genética. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una familia adoptiva? ¿Por qué nos comenzamos a parecer? ¿Qué es lo que sucede con una familia que biológicamente no son parte de? Pues ya vamos a ver eso. Y te voy a mostrar algunas de estas fotos de las familias adoptivas. Y quiero que observes lo siguiente. Mira las expresiones de todos. ¿Ves que se parecen? ¿Ves que hay algo especial en esas imágenes? ¿Ves cómo las sonrisas son iguales? ¿Ves cómo las expresiones son similares? Vamos a la próxima, esta me impactó un montón. Yo no podría saber jamás de que mamá e hija no eran biológicamente familia. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de darte el por qué eso sucede. Hemos estado estudiando el libro de Romanos desde el principio de este año. Y en las últimas 5 semanas hemos estado hablando en el capítulo 6, el capítulo 7. Y nos habla de que ya no somos nosotros esclavos del pecado. Y nos dice quiénes somos ahora en Jesús y que estamos en Cristo. Nos habla de una batalla interna que nosotros vivimos, así como el apóstol Pablo la vivía, de querer hacer lo bueno, pero no poder hacerlo. Y luego nos dice que qué bueno porque Jesús nos rescató a nosotros de ese cuerpo de muerte. Pero también nos está diciendo ahora de que tenemos que caminar en el Espíritu, de que tenemos que ser llamados hijos de Él y nos está dando una nueva identidad. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando tú comienzas a conocer esta verdad? Cuando tú comienzas a vivir esta realidad de lo que nos dice Romanos, que es la riqueza pura del mensaje de Jesús y de los beneficios que tenemos, muchas veces el enemigo no quiere que tú goces de esas cosas. Porque si él puede robarte la verdad, entonces él tiene todo lo que necesita, porque solamente cuando nosotros tenemos la verdad somos realmente libres. ¿Y cuántas personas aún se siguen colocando cadenas en su vida porque ellos quieren seguir viviendo atados y no quieren ver las cosas que nos está hablando Pablo aquí en Romanos? Tú no tienes que ser esclavo del pecado. Tú no tienes que seguir haciendo las cosas con las que batallaba porque tienes la oportunidad ahora porque Jesús pagó el precio. No se trata de tu sacrificio, se trata del sacrificio de Él. Y muchos batallamos en nuestra mente con esas cadenas y creemos que estamos abandonados. Pero no es así. Hemos recibido el espíritu de adopción y lo vemos en vivo y a todo color cuando hay familias que adoptan a otros niños.
Lo vemos con familias que adoptan a pequeños que necesitaban a papá y a mamá. Y así Jesús vino a encontrarnos a nosotros. Él murió en la cruz y resucitó para que nosotros estuviésemos cerca a nuestro papá otra vez. Cuando hablamos de la adopción en el tiempo romano, el hijo, la hija que se traía a la familia, contaba con los mismísimos derechos que cualquier hijo biológico. Se tenían testigos de esa situación y creo que en nuestra época moderna podemos ver cosas similares. Pero de pensar que hace miles de años atrás, la palabra adopción, el proceso de la adopción, tenía esa connotación de que ahora tú ya no formas parte de esta familia, sino ahora has sido transferido a esta nueva familia y tienes todos los mismos derechos y los mismos beneficios y también tienes la misma herencia. Eso es algo poderoso y a eso se refiere Pablo en este texto. Ahora, cuando estaba investigando qué es lo que pasa con las familias que adoptan niños y sus hijos comienzan a parecerse a ellos, encontré algo que realmente me conmovió. De que esas familias cuyos hijos eran adoptados, lo que hacían es que los hijos comenzaban a imitar a sus padres. Entonces, cuando vimos esas imágenes, vemos papás que sonríen de cierta manera y aunque su hijo no sea biológico, el hijo sonríe de esa manera. Que cuando hay palabras que los padres usan, y yo te puedo decir una cosa, mi papá ha sido pastor por casi toda mi vida, y si tú lo ves predicar a él y me ves predicar a mí, vas a decir, somos la misma persona, tenemos mismos modismos, usamos mucho las manos, él es calvo igual que yo, tiene barba igual que yo. O sea, yo podría mandarlo aquí un día y ni te das cuenta. No sé si eso significa que me veo mejor o él se ve mejor que yo, pero igual, no importa. Pero la realidad es que estos niños comienzan a adoptar los modismos biológicos de sus padres. Y simple y sencillamente ellos adoptan la manera en la que se expresan, adoptan la manera en la que ellos reaccionan. Y entre muchas cosas, estos niños, cuando ven que los papás están felices, ellos están felices, empiezan a imitarlos de todas formas. Y la ciencia llama eso el comportamiento aprendido. Ahora piensa esto en un momento. Los niños adoptados no tienen ninguna relación biológica con los padres, pero luego del proceso de adopción, luego de la crianza, luego de vivir en constante relación, comienzan a hacer, a replicar y a imitar aquello que ven papá y mamá hacer. Escucha bien. Si Jesús dejó el cielo para venir a la tierra para hacer la voluntad del Padre, no solamente era un plan de rescate, no solamente era el plan de restitución más increíble que haya existido, pero fue el trámite adoptivo más caro que jamás se haya pagado. Y fue por ti y fue por mí. Y ahora yo ya no me identifico con lo que era antes, ahora yo me identifico con lo que Jesús dice que soy. Yo no me identifico con lo que Él hizo por mí y yo tengo esos mismos beneficios. El tema es que muchos de nosotros lo creemos hasta distancia, lo tenemos a Dios como a una distancia un poco incómoda, porque siempre tratamos de verlo a través de nuestra propia experiencia. Y dices, Dios, yo te tengo al margen porque nunca te voy a poder decir papito, porque aún estoy tratando de procesar lo que he vivido en esta vida natural. Pero hoy quiero que, así como lo vimos la semana pasada, nuestra mente, que a veces está tan arraigada a la carne, nosotros podemos decirle, Señor, tu Espíritu nos guía. Y ahora nosotros nos rendimos al trabajo del Espíritu y entendemos el pago que se dio por nuestra adopción. No limitemos a nuestro Padre. Veamos lo que Él hace, imitemos lo que Él quiere que hagamos. Todos aquí somos una familia. Todos somos parte de un cuerpo. Todos somos unidos a Él. Todas las personas que creen en Jesús, en su resurrección y ponen su fe en Él por su salvación. Ellos son nuestros hermanos, nuestras hermanas, parte de ese cuerpo y han recibido los mismos beneficios. Pero entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedo entenderlo? Abre tu corazón. Sé sincero con Jesús. Deja de comportarte como una persona que quiere tener a Dios al margen porque tiene miedo de una relación de padre e hijo. Porque tú fuiste comprado por la sangre de Cristo. Y deja de comparar tu experiencia de papá con tu experiencia natural. Y eso es una de las cosas que yo veo que muchos batallan.
por mucho tiempo. Permite que Dios te transforme. Permite que la adopción que Él te ha dado ahora, tú puedas decirle papito. Y así como los hijos adoptivos comienzan a parecerse a su padre, nosotros podemos comenzar a parecernos al nuestro. Y la pregunta que te dejo es, ¿reflejas tú al Padre o reflejas algo más? Veamos nuevamente Romanos 8, 14 al 17. Y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo, sino que han recibido el Espíritu de Dios, adoptándolos como suyos. Ahora, gracias a ese espíritu, clamamos a Dios, Abba Padre, pues el espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como sus hijos, también somos sus herederos y herederos junto con Cristo de todo lo que Dios le dio a Él. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. No estás solo, eres parte de una familia. Quiero ser un poco vulnerable contigo esta noche. Al pensar de que vamos a participar del sufrimiento, muchos ahí es donde dicen, no, hasta aquí, yo quiero todos los beneficios, pero no quiero el sufrimiento. Eso es natural, tratamos de autopreservarnos. Pero quiero ser vulnerable contigo esta noche porque Dios nos ha dado la gran oportunidad de ser parte de una familia muy grande. Estoy hablando de nuestra familia aquí, el Chattanooga. Mira a tu alrededor, mira a todas las personas que están aquí y mira esos espacios que están vacíos, que pueden tener otras personas, que pueden gozar de los mismos beneficios y de esta verdad y que necesitan a Jesús. Pero ¿sabes qué sucede? A veces somos egoístas o a veces lo hacemos todo acerca de nosotros y de nuestros sentimientos. Y tú has estado experimentando algo quizá difícil alrededor de tu vida y comienzas a decir, bueno, pero es que ya no es igual, ya no es como era antes, ya no me siento de esta forma, ya no me siento de aquella manera. En esos momentos que escuches esas voces a tu alrededor, la palabra nos dice que ya no somos esclavos del miedo. El miedo siempre nos va a llevar a la autopreservación. Y nos va a decir, no, es que yo quiero las cosas a cierta forma. ¿Por qué te digo todo esto? Porque estamos en un lugar donde nosotros tenemos la capacidad de bendecir a tantas otras personas diciéndoles el mensaje de Jesús. Pero deja de ver hacia adentro y permite ser franco con ti mismo. Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este tiempo porque sabe la necesidad que hay allá afuera. Y si en algún momento tú no te sentiste parte de nada y llegaste a este lugar y conociste a otras personas y ahora Él te permitió entablar amistades y encontraste el amor de Jesús y encontraste comunidad, pues ahí hay espacios disponibles para cientos de personas más como tú. El tema es que el enemigo quiere hacerte creer que el espacio de la mesa que fue preparado para ti se te ha quitado. Pero no es así. Lo que pasa es que la mesa es bien grande y donde caben uno, caben dos, caben tres, caben muchos, cabemos todos. El tema es que tenemos que estar dispuestos a dejar de pensar en nosotros y pensar en los demás. Y pensar de que si yo he visto lo que Dios ha hecho a través de esta oportunidad que he tenido de escuchar el Evangelio, ¿cuántas cosas más no puede hacer Él alrededor de nuestra ciudad? Cuando nosotros dejamos de decir, pero es que yo quisiera esto, pero es que antes era así, pero es que me quiero sentir de esta forma. No caigas en la trampa que te quiere decir a ti que tú tienes que pelear por un lugar en la mesa donde el Señor ya te lo entregó. Ese lugar es para ti, porque Jesús lo pagó con su sangre. Con esto voy a ir terminando. Hace un par de semanas atrás, estamos aquí ensayando en la iglesia y mi esposa estaba preparando para cantar después de mucho tiempo. Mi hija de 5 años, ella se porta muy bien hasta que ya deja de portarse muy bien. Ustedes si son papás me entienden. Y esa noche no sé qué le pasó, pero desde el momento que mamá empezó a cantar, no quería nada con la vida. Y era grito tras grito tras grito. Y yo realmente no sabía más qué hacer. Yo sé lo importante que era ese momento para mi esposa después de estar ausentada mucho tiempo. Y hubiese sido muy egoísta de mi parte de hacerla a ella
tener que dejar de hacerlo para que nos fuéramos. Entonces yo le dije, tranquila, yo me encargo. Yo me llevo a Cora. Yo sé lo que tengo que hacer. La metí en el auto y me fui. Y cuando estábamos en el auto, ella seguía gritando y seguía llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Y me dice, en 4 años, bueno, hoy 5. I wanna run away. Quiero salir corriendo. Me quiero escapar. Ahora, como un papá de una niña de 4 años, en ese momento, la primera vez que escucho esas palabras, digo, oye, no se supone que tenías que ser teenager hasta que escuchara esto, ¿verdad? Pero luego me detuve un momento para darme cuenta de que a veces, cuando las circunstancias de la vida se ponen difíciles, yo he querido salir corriendo también. Tuve que sincerarme y decir, ella siente lo que a veces nosotros sentimos. En el momento que llegamos a casa, yo me quedé callado todo ese tiempo y entramos en la puerta y en el momento que abro la puerta ella hace una señal de alivio porque estaba en casa y estaba con papá. ¿Qué te quiero decir? Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Fuiste adoptado, se te dio la herencia, se te dio un lugar. No caigas en la trampa de querer salir corriendo. Cuando quieras salir corriendo te digo, corre a casa, corre a los brazos de papá, corre a Abba, porque ahí tú no tienes que ganarte el lugar en la mesa, porque ya eres parte de la familia. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, esta noche y vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de estar aquí, la oportunidad que tú nos has entregado de ser una familia y de ser la familia tuya, de que tú nos has adoptado y somos hijos tuyos. Y cuando el temor nos quiera tratar de decir otra cosa, cuando el temor quiera tratar de autopreservarnos, cuando el temor quiera tratar de hacerlo acerca de mí, de mis emociones y de cómo yo me siento, que nosotros podamos redireccionarnos a ti, papá, y podamos ver el sacrificio de Jesús y el beneficio que nos has entregado y las promesas que tenemos en ti, pero sobre todas las cosas que tengamos el mismo corazón que alguien quizá una vez tuvo para contarnos y decirnos la verdad. Manténnos a nosotros ligados, Señor, al hecho de que tú nos has dado una identidad y nos has llamado a ser hijos e hijas, que nos has adoptado. Y cuando nosotros fuimos adoptados, ya no somos parte de la familia que éramos parte antes, ahora somos parte de tu familia. Y que cuando querramos saber quiénes son nuestros hermanos, que nos demos cuenta que hay tantas personas allá afuera que aún tienen que escuchar lo que yo hoy he podido experimentar. Y que cuando veamos, Señor, qué es lo que hace una cosa decirnos si somos hijos, que veamos el fruto, que eso nos demuestra a nosotros, quienes imitan y reflejan al Padre. En esta noche abre nuestros corazones y si hemos tenido heridas de nuestra familia y nos ha costado verte como Padre, que hoy, Señor Jesús, tú puedas sanarnos y darnos la oportunidad de decirte, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde